Ustedes me han oído hablar mucho del obispo Eduardo Llanes And you guys have heard me speak a lot about the Bishop Eduardo Llanes y de la relación de padre a hijo and the relationship of father and son que nosotros pudimos establecer a través de los años. that we were able to establish over the years. So, trabajamos juntos como pastor y asociado. We worked together as pastor and co-pastor or assistant pastor. Yeah, that's fine. Después él fue mi obispo Afterwards, he was my bishop. y cuando decidió retirarse And when he decided to retire y irse muy lejos and go very far a Virginia, to Virginia, tuve el privilegio a través de los años de visitarle de vez en cuando I had the privilege of going to visit him over the years y de mantener esa relación de padre a hijo. and maintain that relationship of father and son. So, cuando finalmente alguien lo convenció, So when finally somebody convinced him, alguien que lo llamó hasta llorando someone that called him even crying y le dijo, tienes que ir a Miami. and said, you have to come to Miami. Como yo sabía que habían otros pastores que lo iban a alar, Like I knew that there were other pastors that were going to try to pull him away. lo llamé enseguida y le dije, tienes que predicar aquí. I called him immediately and said, you have to come preach here. Bueno, yo no lo trato de tú, yo lo trato de usted. Well, Don't trust that's a Spanish colloquialism. Doesn't So- translate in English. So, hoy está con nosotros el obispo Eduardo Llanes. So today the Bishop Eduardo Llanes is here with us. El obispo Eduardo Llanes fue el primer obispo hispano de los hermanos en Cristo. The Bishop Eduardo Llanes was the first Hispanic bishop of the Brethren in Christ. Y lo bueno, lo mejor que tiene And the best thing that he has es que nació en el mismo pueblo que nací yo. is that he was born in the same town that I was born. Y se convirtió con la pastora que me moldeó a And mí. he was converted by the same pastor that converted me and molded me. Ya esta pastora está en el cielo, la pastora Juana García. This pastor's already in heaven. Her name is Juana Garcia. Pero fue una mujer clave, tanto en la vida del obispo Eduardo como en mi vida. But she was a critical figure in the lives of myself and of the bishop. Y le doy muchísimas gracias que está aquí y que no vino solo. And I give so much thanks because he's here today and he didn't come alone. Trajo a la nieta que él más quiere, He brought his favorite granddaughter. Zulín. Welcome, Zulín. Thank you. Bienvenidos. Eduardo. It's all yours. Whatever you do is fine. Gracias. Así. Un abrazo. Es un privilegio en esta mañana It is a privilege in this morning estar con ustedes. to be here with you all. Yo quiero que ustedes oren por mi esposa, I would like you guys to pray for my wife. que tiene 4 fracturas She has 4 fractures en la columna vertebral, in her spinal cord. y por mi doctora, And for my doctor, quien no conoce a Dios, as she doesn't know the Lord, pero la van a tener que operar del cerebro. but they're going to have to operate her of her brain. Y bueno, llorando me abrazó And crying, she hugged me, she embraced me. y me dijo el problema que tenía. And Yo she le told me the dije, problem she had. te prometo que vamos a orar por ti, I told her, I promised we were going to pray for you. porque ella tiene quizás 40 años y niño. Because she's maybe 40 years old. Y yo le dije, el Señor es un Dios que sana. And I told her the Lord is a healer. El trasfondo de ella es católico romano, Her background is Roman Catholic, pero ya no va a la iglesia. but she no longer goes to church. Ella no quiere ofender a nadie, pero porque And I don't want to offend anyone, pero el sacerdote molestó al esposo cuando era chiquito but the priest molested her husband when he was little. y por lo tanto no quieren ir a la iglesia. And as such, they don't want to go to church anymore. Entonces yo tengo una carga especial en mi corazón por ella And so I have a special place in my heart for her. y yo espero que el Señor abra la puerta para ministrar. And I hope the Lord opens her heart to be able to reach her. La otra cosa que yo pudiera decirle tanto de José, cantamos cosas porque él sabe que esos himnos a mí me encantan. The other thing that I want to mention about the pastor is we sang some hymns that he knows that I love.
Y yo dije, yo tengo una sorpresa para ti, And I told him I have a surprise for you. porque nosotros nos conocemos tan bien. Because we know each other so well. Ah, fuera de mi familia, yo creo que solo José y Lourdes me conocen a mí Outside of my family, I think Jose and Lourdes know me the best. como nadie. Like no one else. Ah, entonces para mí ha sido una bendición de Dios So for me, it's been a blessing of God que yo haya podido venir a Miami. that I've been able to come to Miami. Yo no pensé que iba a haber algunas personas de nuevo, I didn't think that I would see anyone that I recognized. pero el Señor es soberano. But the Lord is sovereign. Amén. 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 Así que José cambié el sermón. So Jose, I changed the sermon. La otra cosa que quiero decir, The other thing that I want to say, hay muchas personas aquí que yo conozco there's many people here that I recognize, y yo no quiero ofenderles tampoco, and I don't want to offend those either. pero tuve la oportunidad de saludarlos anoche. But I had the opportunity to greet many of you yesterday. Pero había una persona que yo quería saludar But there was one person that I wanted to greet, y se escapó. and they escaped. Y es el obispo Ron. And it's the Bishop Ron. Yes. You know, yes. Y anoche pensé, ay Señor, yo quiero ver a Ron. And yesterday I thought, oh Lord, I want to see Ron. Así que Él nos da el deseo de nuestro corazón. And so He gives us the desires of our heart. So good to see you. Mi también. Gracias, Ron. ¿Dónde es Cabo? Yo antes cuando predicaba tenía 3 recursos para las ilustraciones. Before when I used to preach, I had 3 resources that I used to preach. El perro mío, My hair, pero se murió. but it's gone. El otro eran los nietos, The other one was my grandchildren, pero crecieron but they grew up. y me dijeron, me dicen, papá, abuelo, no diga más nada de nosotros. And they say, Grandpa, don't talk about us anymore. Y el tercero no me acuerdo. And the third one, I don't remember. Así que yo creo que estamos bien So I think we're doing very well. esta mañana. El texto en esta mañana The text in this morning está en Efesios, el capítulo 1. is in Ephesians chapter 1. Yo iba a predicar el libro del Apocalipsis, el capítulo 5, mi capítulo favorito, I was going to preach about Revelations 5, my favorite book, pero my favorite chapter, but I decided against it. el Señor me dio Efesios 1 But the Lord gave me Ephesians 1. y bueno, esperamos que el Señor, ¿verdad?, nos ayude. We have to wait on the Lord to help us. Bueno, la palabra del Señor, The word of the Lord. ¿tú la puedes leer? Lo tengo aquí. ¿Quieres que lo lea? Sí, en español. En inglés. Ah, bueno, el español. Te lo leo. Sí. Capítulo 1, versículo 3 de Efesios. Yo lo tenía marcado por los viejos, cosas así. 3a. Del 13 al 14. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptar en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y en el perdón de pecados según los riquezas, gracias, de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría, perdónenme, my first language is English, I'm trying my best, e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito,
en cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, de la, ¿alguien me quiere? En la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Amén. You want to finish up for me? I'm having. No, that's it. That's okay. Yeah. ¿Me quieres ayudar? Yo te lo leo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. It says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his name, by which he made us accepted in the beloved. In him we have the redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace, which he made to abound towards us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of the times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are in earth, in him. In him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, that we who first trusted in Christ should be to praise of his glory. In him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession, to the praise of his glory. Amén. Voy a comenzar con la conclusión, I'd like to begin with the conclusion, porque yo siempre estoy concluyendo y nunca concluyo. because I'm always talking about the conclusion. Así que vamos a empezar, por amor a ustedes, voy a empezar con la conclusión. So, out of love for you all, I'm going to start with the conclusion. Bueno, este es un texto maravilloso, This is a wonderful text. es una doxología, It's a doxology. que es una alabanza It's a de praise. gratitud a Dios por lo que le ha hecho en Cristo Jesús por nosotros. It's a praise of gratefulness for what Jesus Christ has done for us. Yo no sé qué ustedes piensan de Él. I don't know what you guys think about him. Yo por años, quizás después que creí, hablaba de Jesús, For years I believed and I thought about Jesus Christ. pero un día But one day, entendí que el Espíritu Santo me hizo entender, esta es una relación con el Dios tuyo I understood and the Holy Spirit made me understand that this is a y personal eres relationship poderoso, and He is powerful aleluya, y Él es grandioso and He is y eres grandiose bello. and He is beautiful. Yo antes cuando veía la palabra bello decía, cuando joven decía, nada de eso, nada. Before I saw how beautiful the word is, I said, oh, no, nothing about that. Pero usted sabe, But you guys know, la belleza no siempre es la parte de afuera. but the beauty is not always something visual. Por Something eso from mi the outside. esposa se casó conmigo. That's why my wife married me. Bueno, no se la parte adentro tampoco, pero bueno. Well, maybe the inside is not really, but Yo conocí a un joven pianista, I met a young pianist, un pianista a fantástico, fantastic pianist, pero tenía una esposa fea. but he had an ugly wife. Todo el mundo decía, ¿cómo se casó con esa fea? Everyone said, why did he get married to that ugly lady? Yo decía, bueno, And I said, well, para gusto colores, ¿verdad? for each their own. Ya. Pero, un día me dijeron, porque ella es una mujer especial. But one day someone told me it's because she's a special woman. Cuando usted la conoce, When you get to know her, se da cuenta de lo dulce, de lo you see how sweet she is. y demás. Y yo llegué a entender que cuando la Biblia habla de Jesús, And I got to realize that when the Bible talks about Jesus, y como a nuestro Dios, como un Dios bello, and like our God is a beautiful God,
No quiere decir que tiene una cara linda, yo no sé lo que es. Pero una cosa quiere decir, It's not to say that he has a beautiful face, but one thing that it is to say, que en su carácter, that in his character, él es una belleza. he is a beauty. ¿Usted ha oído eso cuando la gente dice, ay, qué bella es esa persona? Oh, how beautiful is that person? Y lo que quiere decir que esa persona es muy amable, And what they muy want to say with that is cariñosa. that they're very loving, very affectionate. Estamos claros. Así que el Señor nuestro es un Dios bello. So our God is a beautiful Aleluya. God. Bueno, va al final ahora. Dios antes de la creación, escuchen bien, antes de la creación decidió crear un pueblo para gloria de su nombre. Before the foundation of the earth, God decided to create a people for his glory, La iglesia. the church. Vamos a oír eso de nuevo. Dios decidió God decided crear un pueblo para to create a gloria people de su for nombre. the glory of his name. La iglesia. The church. Amén. Él no escogió escoger a Eduardo He didn't decide to pick Eduardo y dejar a José. and to leave Jose. No. Iba a decir Lourdes, pero digo, no, mejor que no. Yo la quiero mucho a ella, pero le dije, no, mejor con José. I was going to say Lourdes, but I'd rather not. Nada, I said Jose. es obispo ya. Now he's bishop. Y eso es lo que quiere decir. No dice, antes de la eternidad, Dios voy a escoger a Tomás, y a Pedro, y a Juan. No. Before eternity, God didn't say, I'm going to pick you and you and you. No, Él decidió tener una iglesia. He decided to have a church. Después And afterwards, envió a su hijo a la tierra. he sent his son to the earth. A mí me gusta predicar esa parte porque me toca el corazón. I like to preach about that because it touches my heart. Cuando yo entendí quién Él es, When I understood who he is, la segunda persona de la Trinidad, the second person of the Trinity, el Hijo, the Son, adorado por millones y millones de ángeles. praised by millions and millions of angels. Satanás le tiene un terror que se muere. Satan is terrified of him. Al nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Pero ese Dios poderoso es That humilde. powerful God. Es humilde. He is humble. Y cuando le digo eso, porque entre los humanos, para ir a ver a Trump, yo lo dudo que me dejen ver a Trump. And when I say that, I'm comparing it to men. It's when if I wanted to go see Trump, I doubt they would let me see him. Y no porque sea Trump, pero usted sabe lo que dice el Señor de los grandes, gente que de los grandes imperios, de los reyes y demás. ¿Sabe lo que dice en And it's Isaías? not because of how big and grand he is. Do you know what the Lord says about these great men Son- in Isaiah? Son como una gota de agua en un cubo. They are like a drop of water in a bucket. No son nada, They are nothing. no son nadie They are no one. al lado de nuestro Señor. Imagínense que Él decidió venir a la tierra Imagine that he decided to come to the earth porque nos amaba because he loved us. y porque nos ama. And because he loves us. La Biblia dice que el Padre lo ama a Él The Bible says that the Lord loves him y se deleita en Él and he has pleasure in him por toda la eternidad. for all of eternity. Imagínense toda una eternidad deleitándose en el Hijo. Imagine an eternity of being in love and having a pleasure in your son. Y el Hijo se deleita en el Padre. And the son has pleasure in his father. Y ese amor que existe entre ellos, And that love that they have amongst themselves. Él vino a la tierra He came to the earth para que nosotros pudiésemos ser parte de esa familia. so that we could be a part of that family. Usted sabe que ellos son la familia divina, el Because Padre, they are the el divine Hijo y el Espíritu. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Y ese amor, Él no se lo quedó con Él solo, And that love he didn't keep to himself. Él desbordó ese amor. Por He eso nos spread it. creó. And that's why God created us. Yo no sé si ustedes saben que los musulmanes, I don't know if you guys know that the Muslims, el Dios musulmán es Alá, ¿verdad? the Muslim God is Allah. Alá es un Dios que existió por toda la eternidad. Eso dicen los musulmanes, yo no soy musulmán. According to the Muslims, Allah has been around from eternity. I'm not Muslim. Existió solo He existed alone
El Dios nuestro no existió solo, Our God did not exist alone. existía en una relación He existed in a relationship de amor. as one. Nosotros nos gustan las relaciones, ¿verdad que sí? We like relationships, isn't that right? Uno más que otro, pero Some more than others, but sí. Pero nosotros somos seres relacionales. we are beings of relationship. Por eso nos casamos, That's why we get married. sí, y pagamos un precio grande. And we pay a great price for it. A no ser que uno sea cubano. Unless you guys are Cuban. Porque yo todavía no aprendí. Lo único que hago es arroz. Y es porque hay una máquina que hace arroz. The only reason I'm still there is because of the machine Yo le that digo, makes us. y muchas veces que dice, Eduardo, es que ustedes pueden cocinar. Yo digo, no, que nosotros somos muy brutos, los hombres. Sometimes my wife asks me to Y cook los and I say, hombres no, son I'm tan too dumb for brutos that. que no son capaces de aprender a I'm capable cocinar. of learning No. how to use the rice cooker. ¿Sí? Entonces, ese es el problema que existe, ¿no? Pero yo he mejorado, ya yo hago arroz And the truth is I've gotten better. y le ayudo con la lavadora de And I plata. help Y me wash dicen, clothes. mira que ha mejorado el abuelo. And look, my 60, grandkids say, look how great I've done. 60 años de casado. 60 years of Y marriage. así que pobrecita ella ha tenido mucha paciencia para poderme entrenar. So I want to give thanks to my wife for the patience that she's had to train me. Pero bueno, nuestro Señor Jesús es algo bello y especial. So our Lord Jesus Christ is something beautiful. Cuando yo era pecador, When I was a sinner, el único tiempo del año the only time of the year que yo me compugía, that I was able to, that was great sorrow, that I was very sorrowful, sorrowful, era el tiempo de la Semana Santa. was the Holy Week. Sí, en aquellos tiempos nosotros creíamos que Cristo estaba muerto. In that time we believed that Jesus Christ was dead. Y entonces por una semana yo no maldecía. And so for a week I wasn't a sinner. Pero ya creíamos que había resucitado el sábado. But we also believed that the Savior had been resurrected. Y ya entonces empezaba a maldecir como loco. And then after that I got back to sinning again. Mire qué cosa. Ujú. Bueno, pues mire, usted sabe que no es así. Usted sabe que resucitó el domingo por una vez por todas. You guys know that he was resurrected once and for all. Y murió en la cruz una vez por todas. And he died once on the cross for everyone. Amén. Amén. Bueno, ya yo estoy viejo y se me olvidó lo que iba a decir. I'm a little older, so I'm forgetting what I'm trying to say. Bueno, así que él bajó a la tierra en su humildad So Christ comes down in humility for us. y fue a Israel. Y fue a Israel. And he went to Israel. Bueno, porque Dios había preparado a ese pueblo por años. Because God had prepared that people for years. Y aún así, muchos lo rechazaron. And even like that, many of them rejected him. Porque todo judío que cree en Jesús Because all Jews that believe in Christ, all significa que se acabó el judaísmo. Jews, means that they no longer are Jewish. Ellos lo sabían, And they didn't know it. y Pablo lo sabía, And Paul knew it. y por eso Pablo dice hay que acabar con esta gente. And that's why Paul said we have to get rid of Así we have to que finish o with this. había cristianismo o judaísmo. And so now it's Christianity or Judaism. Y claro, ahora porque vino Jesús, nosotros creemos en Él, ese es el final del judaísmo. And so that now that Christ has gotten here, we believe in Christ, that's the end of Judaism. El judaísmo lo enseñó, nos trató de enseñar, ¿verdad? Para irnos preparando para que cuando Él viniese pudiésemos entender el lenguaje que yo digo de Sion, el lenguaje de la Biblia. The goal of Judaism was to prepare them for the coming of their Christ, so they understood the words that were written for them. Los pastores hablamos el lenguaje de Sion. The pastors talk in the language of Zion. Y hay veces que la gente ni sabe lo que estamos diciendo. Many times we don't Y a veces que tampoco understand, nosotros. and sometimes we don't understand it either. Pero es la costumbre, ¿verdad? But that's the custom. Pero Él vino a un pueblo que Dios había preparado But Christ came to a people that was prepared para tener una mamá que amaba a Dios, to have a mother that loved God, un papá que amaba a a Dios father that loved God, y lo crió en la piedad profunda. and they raised him in the Porque darkness. Cristo era un hombre verdadero. Because Christ was ¿verdad? also a true man. Bueno,
El próximo paso que Dios hizo después de decretar el hacer una iglesia fue hacer provisión para que la iglesia pudiese existir. After providing provision, the Lord set forth La provisión. the provision for the church to exist. After declaring the church itself. Usted sabe que nosotros le costamos mucho a él. Do you guys know that we're a high price to pay for him? Yes. En la cruz, In the cross, cuando uno ve una película, when somebody sees a movie, ¿verdad? Yo lloro. I cry. Aunque de chiquito me dijeron los hombres no lloran, Even as a child, they told me men don't cry. pero cuando yo lo veo en película, When I see in movies retorciéndose them distorting him y experimentando el dolor tan terrible, and him experimenting this horrible pain, yo lloro porque digo, ¿cómo es posible? I cry because I think, how is this even possible? Porque él me conocía bien a mí, Because he recognized me very well. oh, demasiado. He recognized me too well. Por eso el día que yo me convertí, That's why the day that I me convertí en mi casa. I was converted in my home. A mí me llevaban a la iglesia y me hablaban de Jesús. They took me to church and they talked to me about Christ. Yo lo único que estaba pensando era en la muchacha. And the only thing I was thinking about was the girls. Y diciendo, ¿cuándo se va a acabar esta locura? And I was thinking, when is this crazy Así, stuff going to así end? era. Pero un día, But one day, cuando uno profundiza en el pecado, when one is submerged in sin, tiene un precio. there's a price to pay. Y un día, por la gracia del Espíritu, Él tocó mi corazón. Y Eduardo me dijo, si tú no paras esto, va a ser el final de tu vida. And one day in my heart, I heard a voice that said, Eduardo, if you don't stop this, it's going to be the end of your days. Ese día lo escuché, That day I listened, pero no estaba seguro que yo sabía que Él era. but I wasn't sure I recognized who he was. Me puse de rodillas I got on my knees y le dije, and I told him, si tú existes, if you exist, yo te pido que tú me cambies. I ask you to change me. Lo que yo oigo en la iglesia, que yo pensaba que era invento. What I heard in the church that I thought was Si made eso up, es real, if that's real, yo te pido, Jesús, ten compasión de Eduardo. I asked Jesus to have compassion over Eduardo. Y él bajó. And he came down. Y yo sabía que él sí era. And I knew that it was him. Hasta este día sé que él es. To this day, I know that he is. De vez en cuando tenemos conversaciones muy lindas. Esto no lo pensaba predicar, ya se olvidó. Bueno, cuando me puse de pie, When I stood up, mi familia me dijo, de verdad, ¿y a este qué le ha pasado? my family said, what happened to this guy? Ya no maldecía. He doesn't curse anymore. Y de verdad, vino, era mi corazón y me transformó. And Y cuando God esa transformed presencia viene, cuando when esa that presence presencia comes, viene, la gente la puede the ver. people can see it. No estoy hablando de nosotros. El Espíritu a través de nosotros la gente siente. I'm not talking about myself, I'm talking about the Holy Spirit through us. They feel it. Y saben que hay alguien, que algo ha tomado lugar. And they know that something has taken place. Yo antes volaba mucho en los aviones. I used to fly a lot. En los aviones. Si no, bueno. Pero yo oraba siempre, I always prayed during these flights, especialmente cuando cuando me hicieron obispo. especially after they made me the bishop. Le decía, Señor, I said, Lord, dame una persona hoy que yo pueda hablarle de Jesús. give me someone today that I can talk to them about Jesus. Yo pudiera hacerle no sé cuánta historia, And I can tell you countless stories. ¿verdad? Que se apaga la una, ¿no? Se apaga la una. Sí, a la hora. Bueno, así que le voy a hacer una sola historia. Había ido a California I went to California, y de regreso and on the way back, un señor estaba sentado en mi asiento there was someone sitting in a chair.
era, no sé de qué país, pero no hablaba inglés. I didn't know what country he was from, but he didn't speak English. O por lo menos hacía que no hablaba inglés. Or at least he told me that he didn't speak English. Entonces yo estaba de pie, le dije a la aeromoza, dice que hay problema, digo no hay problema, es que necesito un asiento. So I was standing, and the air stewardess asked me, "Is there a problem?" And I said, "No, I just need a chair." Entonces ella me llevó y me sentó con un matrimonio mexicano, And so she sat me next to a Mexican couple. Casimiro y su esposa. Se llamaba His Casimiro. name was Casimir, and his wife. That was his name. Yeah. It means I almost see war. Almost see war. But no. Casimiro. I said, yo hace 14 años que no predico en español. It's been 14 years since I've preached in Spanish. Una eternidad. Pero bueno, me senté y cuando el avión salió, And so when the plane took off, ella le dijo al marido, she said to her husband, imagínate, a lo mejor se cae. "Maybe this plane falls." El avión. Y yo le dije, sí, a lo mejor se cae. Maybe it does fall. Y me dijo, ¿y usted no tiene miedo? And she asked me, "Are you not afraid?" Ustedes no saben el terror que yo le tenía a los You know the aviones. fear that I had about planes. Hasta que un día le dije al Señor, Until one day I told the Lord, tócame porque yo no puedo vivir mi vida "Change me because I can't live. 3 días, 4 días antes del vuelo. No I can't podía live this dormir, no fear." podía comer. Un desastre, un desastre. Le dije, yo no puedo seguir viviendo I así. said, "Lord, I can't keep living like this." Y el Señor me tocó. And the Lord touched me. Y yo le dije, en realidad, le dije, sí, se puede caer. And I told the woman, "Yeah, it could fall." Me dice, ¿usted no tiene miedo? And she asked me, "Are you Digo, not no, afraid?" yo no, I said, "No." porque ya yo estoy listo para Because I'm estar ready con el Señor. to go with the Lord. Ella le dijo al esposo, Casimiro, eso es lo que te hace falta a ti. And she said to her husband, "Casimir, this is what you need." Y seguimos hablando, ¿verdad? Porque eso es lo que le hacía falta a ella And también. we kept talking because she also needed to hear. Así que Cristo vino para redimirnos. So Christ came to redeem us. Derramó su sangre para He redimirnos. spilled his blood to redeem us. Ahora Dios está listo Now God is ready para rescatarnos a to nosotros. rescue us. Así que lo que el diablo quiso impedir, So what the devil wanted to stop, yo a veces pienso que el diablo es el bruto, ¿no? Y yo digo, ¿cuántas veces tienen que pasar las cosas para que aprenda? Que sometimes I siempre, think the devil's a que little, siempre, él siempre va a perder. Él siempre va a How many perder. times do things have to happen before he realizes? Yo hay veces que digo, ya no debe tener ni pluma. I said, the devil might even have pero a bueno, pen to write down all his Pero mistakes. yo no hablo sin respeto, porque yo sé que eres poderoso, yo sé que eres más sabio que yo, pero yo estoy en las manos de un Dios que es más grande que Él. Amén. Más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. I know that the Lord is with me, Y and the que Lord who nos is with quiere me is y greater que than no anyone nos else. quiere. Nosotros somos como, ¿cómo se llama esto? De los, las niñas y de We are los the light in God's eyes. Amén. Así que somos especiales para Él. So we're Imagina, special for Him. usted y yo especiales. You and I are special. Yo no lo conozco, hay algunos aquí, los jovencitos especialmente, son más buenos ustedes, aunque yo era un bandido cuando jovencito. Oh, Sorry, I couldn't hear you. oh, I'm sorry. No, it's okay. I say, we can skip that part. Okay. Hay un texto There's a text en el Antiguo in the Testamento Old Testament donde el profeta nos dice esta palabra. where the prophet tells us these words. Deleítate, Sión, Rejoice, Zion. Zion, Zion. porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Because the Lord your God is amongst you. Amén. Y nosotros somos Sión ahora, And we are Zion Amén. poderoso para salvar. to save us. Se regocija sobre ti con cánticos. So rejoice amongst yourself with song. ¿Usted se puede imaginar cuando Dios empieza a cantar? Can you imagine when God starts to sing? Los cielos, ¿verdad? Bueno, The heavens yo, open. yo no sé, como las cataratas del Niágara es una bobería. Can you Cuando imagine nuestro Dios the canta, Niagara Falls are, yo me imagino que aquello es very tremendo. small. It must be Pero Él amazing to see canta Him sing. sobre ti But God sings over you
porque te ama. because He loves you. Yo no lo puedo creer, pero yo sé que es así. I can't understand it, but I know it's like that. Yes. Él se olvidó de quien yo era. Él se olvidó de quien yo era. He forgot about who I used to be. Y como mis pecados me los puso tan lejos como está al este, al oeste, And He took my sins and He put them as far away as He could. ya no se acuerda. And now He doesn't remember my Y por sins. ahora ve a nuevo Eduardo Now He sees the new Eduardo en Cristo. in Christ. La persona que Él quería que yo fuese. The person that He wanted me to be. Entonces ya hizo, ¿verdad? Vino la creación y Él había decidido tener una iglesia. Satanás vino, el hombre cayó y ahora lo tenía que redimir. Para redimirlo necesitaba que Cristo muriese por nosotros. So God established a church. Y entonces, ¿qué hizo? Sale el llamado. ¿Sabe? Give me a chance. Oh, es que no me oye cuando me vi. No, I need to get through. It's okay. So God establishes that He needs to create a church. Satan comes to disrupt that plan. Now God has decided that we need to be redeemed, and Christ comes. Así que hay provisión. So now there's provision. Amen. Pero ¿cómo va a cumplirse el deseo de Dios? But how is that desire of God going to be completed? Dice el apóstol Pablo, The Apostle Paul says, ¿cómo creerán how will they believe si no oyesen la predicación? if they didn't listen to the words? Y por eso sale la palabra del Señor. And so from there comes the Word of God. Hay gente que no cree en tiempos modernos que la Biblia es la palabra de There Dios. are people in modern times that don't believe No, the no, no. Word is the Word of God. La Biblia es la palabra de Dios. But the Bible is the Word of God. Lo que pasa es que la compramos con un peso, 50 centavos, y decimos, y la ponemos ahí y se llena de polvo. The issue is we buy it for very cheap and we think, oh, whatever, and then we let dust collect. Yo no sé si eso es brutalidad o qué es. I don't know if that's stubbornness or what it is. Imagínense un libro que pagamos 50, ya me imagino que no, en los tiempos antiguos eran 50 centavos, ahora me imagino que un peso, 2 pesos, no sé. A mí se me ha olvidado cuántos años pasaron. Pero bueno, y quizás por eso decimos, hay gente que tiene como 5, 6, 7 Biblias en la casa. Maybe it's because we don't value the book that we bought. Yo no le voy a preguntar we bought cuántos. so many of them that we don't value the words. No le voy a preguntar cuántas usted tiene. I'm not going to ask how many Bibles you might have. Lo importante es leer la que tenemos. The important thing is to read what we have Con un corazón abierto, with an open heart, con una mente abierta, with a mind ready to receive. orando. Praying, Espíritu Santo, Holy Spirit, toca mi corazón touch my heart para que mi corazón pueda ver y oír tu palabra. so that my heart can see and hear your word. Espíritu Santo, Holy Spirit, toca mi mente touch my mind para que mi mente pueda entender so that my mind can lo que tú me understand quieres decir. what you want to tell me. Cuando yo comencé en la iglesia, When I began in the church, la hermana que ayudó tanto a José y lo quería como un hijo, the sister that helped Jose so much and loved him like a son, pero antes que a él, a mí, but before him, she loved me. me decía Eduardito. She told me, Eduardito. Me convertí obispo y ya era Eduardo. After I was converted to a bishop, she called me Eduardo. Ya, Not little Eduardo anymore. Pero me decía, Eduardo, por favor, She said, Eduardo, please, lee esta porción de la Biblia. read this portion of the Bible. Y la semana que viene tú me dices me dices lo que significa. And next week I want you to tell me what it means. Yo lo leía y decía, esto como si estuviera en chino. I read this and it was like I couldn't understand it, like it was written in Chinese. Yo le decía a ella, yo no entiendo ni papa. I don't understand anything about this. ¿Qué cosa? Pero cuando el Espíritu vino, But when the Holy Spirit came, entonces mi espíritu fue revivido. then my spirit was Y yo revived. leía la palabra y quería seguir leyendo y And I leyendo y kept reading, leyendo. and I kept reading, Y tenía tanto deleite. and I had so much joy. Yo no sabía que estaban esas cosas. I didn't know what was written in there. Él me amó cuando yo no sabía que había amor. He loved me when I didn't understand it. Bueno, así que va al llamado y ustedes han respondido al llamado si conocen a Cristo, ¿verdad que sí? So you've heard the call and you recognize the Si call. ustedes no because le han now you dicho know a él, Christ. Señor, yo me arrepiento, quiero seguirte, And you asked for repentance and you've told Jesus, I want to follow you. usted no es un cristiano.
You're not a Christian. no es parte del pueblo de Dios. No, you're part of the people of God. Así que cuando nos convertimos en el pueblo de And Dios, so when we're converted into this people of cuando God, creemos y nacemos de nuevo, when we believe, we no longer sin. y el Señor llama a esas personas, The Lord calls to these people, a los hijos, to His children, los escogidos. the chosen. the Así que elect. cuando Pablo dice que nos escogió So when Paul writes that we were chosen, para que fuésemos un sacerdocio santo, we were chosen to be a holy priesthood. así que así usted ha sido escogido So each one of you have been chosen, no solamente para ir al cielo, not just to go to no, heaven, nos escogió para que fuésemos un pueblo santo but you were also chosen to be a para holy gloria de su nombre. Amén. Una vez alguien me dijo, mira que Dios es egoísta. Someone once told me, look, God is kind of selfish. Porque quiere que nosotros lo adoremos. Because God wants us to worship Him. Y mire que los seres humanos cuando estamos con los ojos cerrados, pero bueno, decimos cosas que no tienen sentido. And unfortunately, sometimes we say things that don't make sense. Y yo pensé, And I thought, well, pero mire, ¿qué es lo que usted hace cuando usted quiere a una persona what is it that you do when you love someone? y la ama And you muchísimo? love them very much. Especialmente los nietos, Especially your grandchildren. los hijos también. Your sons as well. Aunque los Your hijos, children as well. los hijos somos maduros con ellos, por decir. Pero los nietos acaban con nosotros. But your grandchildren, they Y ahora yo tengo take una, as much as they tengo can. una bisnieta y no le voy a hablar porque el sermón se va a acabar ahí. Now I have a great granddaughter, and I won't talk about her. Pero because si me the dice sermon will go on suavecito, for very tiene long. 2 años She's 2 years old, y ya aprendió a decir, and now she's learned to say, papá, "Papa," porque así me dicen los nietos. because that's how my grandchildren call Me me. dice, I love you. They say, "I love Y yo dije, ya nada, acabó de nacer y ya sabe más que yo. you." She was just born, and now she knows more than me. Pero hay algo que nosotros hacemos algo. Que cuando la gente le dice a un niño, ¿verdad? Usted ve un niño o niñita linda, nosotros decimos, ay, qué lindo está ese niño. But La, there's ma- something la we do mamá, to the younger ones, and la we mamá say, se "Oh, how llama- cute they are." la mamá se llena de gozo. The mother is full of joy and pride. Y nosotros cuando celebramos algo, And when we celebrate something, nosotros nos llenamos de gozo. we're full of joy and pride. Y con los nietos peor. For example, our grandchildren. Mis hijas me dicen jugando, papá, ¿cómo usted fue tan duro con nosotros? My children playfully tell me, "Father, why were you so hard with us?" Yo en realidad dije, yo pensé que yo era un papá, And in reality, I didn't think I was a very hard father. pero bueno. Oh, Mi hija dice, solamente una vez la castigué, my daughter says that only one time I cuando le di, spanked her. me dice, yo me reía por dentro, decía, eso me duele. Pero no tenía corazón para darle aquel cuerpecito. And the truth is, I didn't have the heart to hurt that child. Pero cuando la gente celebra, But when people celebrate, hay un gozo que viene al corazón. there's a joy that fills your heart. Y el Señor quiere que nosotros nos gocemos en Él. And the Lord wants us to have joy in Porque, Him. porque Él quiere que nosotros sentamos gozo. Because the Lord wants us to feel joy. Y esa es la única razón. And that's the only reason He wants us Él no to. necesita que ninguno de nosotros lo alabe. He doesn't need our Él worship. no necesita a nadie ni nada. He doesn't need anything or anyone. Pero cuando nosotros lo alabamos Oh, but when we y worship, el Espíritu baja sobre the Holy nosotros Spirit y descends nos over us, gozamos, and we have entonces joy. entendemos por qué Él quiere que nosotros lo alabemos. Then we understand why He wants us to Bendito sea el praise. nombre del Señor. Praise be to God. Dele una alabanza a Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. How good is the Pero no solamente nos escogió. No te preocupes. Que yo acabo. He said, "Don't worry, I'm almost finished." He didn't just pick us. Él me conoce bien. La segunda cosa no solamente nos escogió. He didn't just pick us. Hay una frase pequeñita, muy importante There's a very small but important en phrase. Pablo. Es la palabra en Cristo. The word "in Christ." Nos escogió en
Cristo. picked us nos in escogió en Christ. Cristo. Así que cuando yo estoy en Cristo, ahora cuando yo soy un cristiano, Because when I am in Christ, me vuelvo un escogido I become chosen para ser santo. to be holy. ¿Estamos bien claros? Are we very Pero clear? bueno, también en Cristo Also in Christ, fuimos predestinados. we've been predestined. ¿Usted sabe lo que quiere decir Do you know sí, what that is? ser predestinado? To be predestined? No para ir para el cielo, Not to go to heaven, no para ir para el infierno. not to go to hell. Nos predestinó ¿en quién? En Cristo. Así que si yo estoy unido a Cristo, But rather si yo predestined tengo in una Christ, relación con Cristo, ahora yo tengo un futuro que Él ha predestinado para mí. Now I've been predestined in Christ. Somos predestinados para ser adoptados a la familia divina. To be adopted into the holy family. Yo no sé si usted sabe que los ángeles no son hijos de Dios. You guys know that the angels are not children of God. Y nosotros sí somos hijos. And we are children. Adoptados, Adopted. bueno, porque nada más que puede tener un hijo, Well, because you can only have the one son. que es Jesús. That is Jesus. Pero déjeme decirle, en tiempos romanos, los romanos querían más al hijo adoptado que al hijo natural. Well, in Roman times, it was common that the Romans loved their adopted sons more than their real sons. Porque, bueno, el que nació es como que creían, nació y no se puede hacer nada. Because the one that was born and they can't do anything about it. Pero el adoptado lo habían escogido. But the adopted son had been chosen. Sí, yo tengo una nieta adoptada, I have an adopted pero daughter, la queremos tanto como el resto. and I love her more than the rest. Y ella también aprendió desde chiquitica a decir papá, And she learned very young to say Papa. y todavía, ¿no? And she still does. Así que somos adoptados para ser parte de la familia divina. So we are adopted to be part of Antes the holy existía el Padre, el Hijo y el Espíritu por Before toda la was the eternidad, Father, the Son, porque and the nuestro Holy Dios Spirit. es un Dios relacional. family. Because our Lord is a relationship. Pero ahora, cuando nos convertimos, nos incluye en esa But familia. now when we are adopted, we are included in that family. Así que el amor que existía entre ellos So that love that existed between them nos los ha dado a was nosotros. also given to us. Así que nosotros compartimos en ese amor tan bello. So now we take part in that amazing Qué cosa love. tan increíble, ¿verdad? What an incredible thing. Qué cosa tan bella. Yo no creo que ustedes oyeron eso. Ustedes dicen, ay, yo soy un hijo de Él. You guys are thinking, I'm just a No, son. no. Yo soy un hijo de Él. I'm a son of Him. Dice Pablo, para gloria y alabanza de su Paul says, for the glory nombre. and praise of the name of Jesus. Porque la gente dice que Dios tan grande como tú, ¿quién como tú? Because Paul No says, hay "Who like you?" nadie como There's tú. no one like you. Porque ¿quién se le ocurre adoptar a Eduardo? Because who can think of adopting Eduardo? Oye, tú un minuto. Había un ateo, hay un ateo que le dijo a un filósofo cristiano, There was an atheist who told a tú sabes, theologian, yo con el Dios tuyo no quiero nada, he said, I don't want anything to do with your God. porque el Dios tuyo debe ser medio bobo. Because your God must be a little dumb. El little what? A little dumb. Bobo. Pero él le dijo, no, But he said, no, es lo que me ama. he loves me. Y porque me ha amado, pagó el precio más grande que alguien pudiese. And because he loved me, he paid the ultimate price for anyone. Somos comprados, dice el apóstol Pablo, con la sangre de Jesús, el Cordero de We are Dios. bought by the blood of Jesus, the Lamb who was slain. Así que después que somos adoptados, somos adoptados para ser parte de la familia. We are adopted to be part of the family. Esperamos el día We wait the day cuando Él venga. when he comes back. Ahora que ahora, ustedes nada más están comprobando ahora un poquito del Espíritu. Cuando el Because right now you're only Espíritu lo experimenting a toca a little bit usted of the ahora, Spirit. usted dice, ay, me tocó el Espíritu, y usted se cae o llora, no sé. You receive your little bit of the Spirit, you say, wow, Y usted dice, esto es tremendo. this is incredible. No, espere que llegue la última, la realidad final. Just wait until that final Cuando reality podamos comes. experimentar
la profundidad del amor, la paz, la misericordia de Él. Cuando lo podamos ver cara a cara, ese día va a ser algo tan especial. This will be such an incredible day. Aleluya. Eso le da deseo a uno morirse, ¿verdad? It gives you the desire to die, right? Pero que algo tan increíble que nos ha predestinado That the Lord has predestined para us to gozar experience, de ese amor que to existe take place in that love. en la Trinidad. Yo voy a leer el final de verdad. I'm going to read the conclusion for real this time. En la última página hay algo que quiero decir. In the last page, there's something I want to say. El español no tiene la fuerza, así que vamos a ver qué podemos hacer. Sí, a mí hay que ayudar mejor, imagínate. El apóstol Pablo nos dice, creo que está en el versículo 8, que Dios en español dice, en su gracia, una gracia que sobreabundó en el amado. En Paul español writes dice, that there was an overabundant grace in his love. en el amado. Pero el griego dice mucho más que But eso. in Greek, there's something more than that. En griego dice que Dios nos amó It says that God loved us con grande extravagancia. with great extravagance. En inglés se dice lavish grace. In English, it's lavish grace. Si usted sabe inglés, sabe lo que es lavish. El español dice exuberante. Bueno, lo que Pablo quiere decir, se le fue la mano. Se le fue la mano cuando me dio de su gracia. La gracia de Él sobreabundó tanto, ¿verdad? Y entonces experimentamos en una forma excesiva la misericordia, la gracia de Dios. And the grace of God. Así que su amor es lavish. And so his love is extravagant, it's lavish. Amén. Amen. Y yo quiero que ustedes se lleven eso en mente. And I want you guys to leave with this. Estamos aquí We are here por la gracia de Dios by the grace of God que sobreabundó that so is overabundant para alabanza de su gloria. for the worship of his glory. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, mis hermanos.